Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a sus discípulos después de su resurrección, dice el Evangelio de San Juan. Es de suponer que en el corazón de Pedro había mezclados dos sentimientos. Por una parte, un sentimiento de una alegría inmensa porque su Señor había resucitado, pero en él anidaba una pena, una tristeza a la que todavía no le había dado una salida. ¿Qué pensaría Jesús de él? Que le había negado 3 veces. Aquella profecía suya se había cumplido. Antes de que cante el gallo me habrás negado. Tendría que sincerarse delante de Jesús. ¿Qué palabra le podría decir? Estaba pendiente, había un tema pendiente en el corazón de Pedro que estaba todavía sin resolver. Tiene lugar este encuentro con Jesús resucitado y después hay un momento de encontrarse a solas. Se encuentran a solas Pedro y Jesús. Es de suponer que en el corazón de Pedro habría un cierto nerviosismo. ¿Cómo podría reparar el mal que había hecho? ¿Cómo podría hacer penitencia por su negación? Y Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Entrégate plenamente a la encomienda que te doy de ser pastor. Es una gran lección por parte de Jesús. ¿De qué manera nosotros podemos hacer penitencia por los pecados de nuestra vida? ¿De qué manera podemos reparar nuestra vida pasada? A veces podemos ser tentados de pensar que el dolor de los pecados es estar dándole vueltas y vueltas en la cabeza a lo que ya no tiene vuelta de hoja. Estar como machacándonos a nosotros mismos en un dolor que no es verdadero arrepentimiento, sino que más bien es una especie de autodecepción, no perdonarnos, estar como, digamos, a desagusto con nosotros mismos, ¿no? Y Jesús nos da la auténtica clave de lo que es el verdadero dolor de los pecados. Quien quiera reparar su vida pasada, quien quiera hacer la verdadera penitencia, no tiene que estar dándole vueltas al pasado, sino viviendo el momento presente con intensidad de amor. El pasado lo arrojo a la misericordia de Dios. El futuro lo confío a su providencia y solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. La verdadera reparación es la intensidad con la que vivimos el momento presente, ofreciéndosele a Dios como purificación de nuestra vida y como la oportunidad que Dios nos da de en todo amar y servir, que diría San Ignacio de Loyola. Esa es la verdadera reparación. Esa es la verdadera penitencia. Vivir el momento presente sabiendo que en él tenemos la oportunidad de la salvación. Sin perder el tiempo, enredándonos con el pasado ni soñando con el futuro. Además, por si fuese poco, el Evangelio tiene una clave más para autentificar lo que es la verdadera reparación. Le dice Jesús a Pedro: mira, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas a donde querías. Sí, seguro que lo harías con buenas intenciones, deseando hacer cosas buenas, incluso por servir a Dios. Sí, pero a tu modo, tú mismo te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y le está diciendo con eso: lo más auténtico de nuestra vida, lo más verdadero en la vida espiritual, no es lo que uno hace, lo que uno elige queriendo realizarse, sino aceptar y acoger lo que uno no ha elegido. Eso es lo que más valor tiene en la vida espiritual. No lo que yo elijo, sino lo que yo acepto. Dice San Juan: con eso también estaba aludiendo, estaba profetizando el martirio con el que iba a glorificar a Dios. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Era también una profecía del martirio de Pedro, que sabéis que murió crucificado, y él quiso morir crucificado, según la tradición, cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir crucificado en la misma postura que
Jesús había fallecido. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, es también una profecía del martirio. Nuestra vida cristiana, y decíamos al comienzo que estamos en esta Eucaristía pidiendo por todos los cristianos que son perseguidos, que están en trance de martirio. La vida cristiana, en el fondo, cuando verdaderamente se autentifica, es cuando llega el momento de abrazar la cruz. Eso no únicamente les pasa a los mártires. Cada uno de nosotros vivimos un nivel de martirio en nuestra vida. ¿A qué nivel de martirio me refiero? Pues a aceptar esa enfermedad que tú sabes, a aceptar esa imperfección en la familia. A ti te gustaría tener otra familia, pero tienes la que tienes. Aceptar unas circunstancias que tú las hubieses soñado distintas, aceptarlas. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, se refiere a esto. Se refiere a abrazar la cruz. Hay más garantía en abrazar la voluntad de Dios, en acertar con la voluntad de Dios, cuando se trata de aceptar lo que no hemos elegido, que cuando elegimos nosotros. Porque al elegir nosotros hay un margen de error bastante grande, y además uno siempre puede mezclar su amor propio en las cosas que elige, por quedar bien, por lo que fuere. Pero cuando no eres tú el que eliges, sino lo que está en tu mano es más bien aceptarlo. Lo acepto, lo ofrezco a Dios. Entonces nos encontramos con la voluntad de Dios en estado químicamente puro. Ese es el testimonio martirial. Y el testimonio martirial, no os olvidéis, lo tenemos todos por nuestra vocación desde el bautismo. Martirio es remar en contra de corriente. Martirio es quedarse solo, confesando a Cristo cuando todos le han abandonado. Martirio es también sufrir burla, incomprensión por causa de Jesucristo. Martirio es tantas cosas. Decía Benedicto XVI, recuerdo, en un encuentro que tuvo con los jóvenes allí en Sydney, les dijo: martirio es ser minoría y no acomplejarte. Vamos pues a recibir esta palabra del Señor. ¿Me amas? ¿Me quieres? Pues entrégate a tu vocación. Entrégate de una manera enamorada. Enamórate de tu vocación, enamórate de tu momento presente. Abraza, acoge las circunstancias que te rodean en tu vida, ¿no? Sabiendo que en ellas está teniendo lugar el momento cumbre de tu vida, ese martirio. Y cuando veamos en alguna noticia, que a veces hay que buscarlas mucho porque los medios de comunicación las ocultan, cuando nos llega alguna noticia del martirio de los cristianos, glorifiquemos a Dios, porque haya quien mantenga encendida esa lámpara del amor incondicional. Hay valores tan grandes a los que no se les puede regatear el precio. Y ese es el amor de Dios. Es tan grande eso, a lo que no se le puede regatear el precio. Ofrecemos la Eucaristía por todos los cuantos estén siendo perseguidos, por los cuantos vivan de una manera especial en estas situaciones el momento de su hora, de su prueba.